Se trata de, le denominamos clínica previsional, en el fondo de un conversatorio respecto de la temática en cuestión. Tenemos algunos expertos acá. Está Jorge García Rapp, doctor, abogado previsionalista de Argentina, quien tuvo la gentileza junto a la Asociación Bancaria Argentina de participar en este seminario y compartir, a partir de su próxima intervención, su visión sobre el tema previsional. También está con nosotros, nos acompaña Rosa Sorsaburú, secretaria nacional de previsión de la Bancaria Argentina, también compañera nuestra, y para nosotros es un profundo honor que dirigentes sindicales de repúblicas hermanas tengan la estatura para abordar estos temas que en Chile, a diferencia, y eso es lo que tenemos que también ponernos como tarea, como meta los sindicalistas chilenos, es lograr convertir en el más corto plazo a diferentes compañeros que comiencen a abordar esta temática, que no es privilegio de unos pocos, sino que es materia fundamentalmente del sindicalismo. Entre otros tantos daños que nos hizo la dictadura, justamente fue quitarnos el predominio, la construcción epistemológica de conocimiento. Bueno, pues tenemos también a nuestros compañeros Fundación Sol, tenemos también a los dos compañeros que ustedes ya escucharon en la mañana, nuestros dos amigos uruguayos y brasilero, Andrés, y está nuestro querido amigo Juan Sebastián Gumucio, abogado laboralista de larga data. Así que tenemos un abanico bastante grande de personas que están interesadas. Importante que tomemos nota, que estas reflexiones nos sirvan de insumo para ir mejorando y construyendo conocimiento. Esa es la idea. No tenemos expertise en este tema. Bueno, están nuestros compañeros, aprovecho de nombrar, hay varios consejeros del Coordinador Nacional, Mario, de FEMPRUS, Cristian de Rancagua, está el compañero Sebastián de Temuco, Lucía de Valdivia, bueno, y tantos otros. Si se me olvida alguno, le pido la excusa. Así que dejo con la palabra primero a la compañera Rosa Sorsaburú, nuestra compañera dirigente sindical también de nuestra propia organización. Somos del mismo gremio. Bueno, buenas tardes a todos las compañeras y los compañeros. La verdad que esta jornada que he vivido ha sido muy movilizante. Contarles un poco, nosotros como sindicato, cómo trabajamos con el tema jubilatorio desde un trabajo gremial. Lo primero que quería decirles es que nuestro sindicato cumple este año 90 años y su fundación justamente tuvo origen luchando por la jubilación. En los años fines de 1800 y los principios del año 1900, los gremios empezaron a organizarse para pedir por salario, condiciones de trabajo. En el caso de nuestro gremio era el horario de trabajo y la carrera bancaria, y el tema de la jubilación. Luego viene Menem, y después de Alfonsín, y conjunto con el ministro Cavallo terminan con el sistema jubilatorio, donde al colapso de este sistema jubilatorio, donde primero también hacen una rebaja de contribuciones patronales nuevamente para generar empleo, para que el sector patronal no tuvieran tantas cargas, el sistema no funciona y imponen una reforma a la ley donde se incorpora este sistema mixto de capitalización y el sistema de reparto. Así que a los compañeros que inclusive en el sector bancario, generalmente tenemos los sectores que tienen salarios más altos y de categorías más altas que también tienen buenos salarios, estaban, digamos, fascinados con este sistema de capitalización, porque por fin iban a tener una cuentita, su plata, no tenían que compartirla con nadie y cada uno iba a saber con qué se jubilaba, y estaban contentísimos. Nuestro gremio vino a estudiarlo acá a Chile, porque como se decía también hoy, la meca era Chile. Se suponía que acá se estaba trabajando, esto funcionaba, la gente estaba de acuerdo y funcionaba en forma ordenada, y era un ejemplo de cómo funcionaba este sistema. Pero había dos problemas: uno político, porque nos teníamos que aliar con alguna patronal, con lo cual no es bueno, y además ideológicamente estábamos en contra de este sistema, porque lo vimos y que no era mal, que era malo, que no iba a funcionar. Por lo tanto, nosotros siempre seguimos promoviendo
y defendiendo la vuelta al sistema público de jubilaciones. Porque esto nosotros lo sufrimos en la Argentina. En Argentina en el año 82 la deuda privada se estatizó. La deuda que habían tomado los privados se estatizó y nuestra deuda que tenía todo el país provenía de la estatización de deudas privadas. También ocurrió que vino la concentración de las FJP. Entonces dicen, el trabajador puede elegir libremente. Primero que no puede elegir libremente porque cuando uno entra a trabajar, y lo conocemos todos los que empezamos a trabajar, somos jóvenes, el tema jubilatorio no es un tema que esté en nuestro universo. Y luego vino la concentración de las administradoras de fondos de pensión, donde por ahí uno estaba en una administradora y de pronto se vendían, se compraban y uno terminaba en otra administradora sin saberlo. Así que tampoco existía una libre decisión de la gente. Todas estas cuestiones que se planteaban, todas estas cuestiones no se cumplieron. A esto hay que agregarle otro negocio que hicieron las administradoras de fondos de pensión, como es cuando uno ha abierto una cuenta y no tiene movimiento porque no tiene trabajo, porque va cambiando de trabajo y no aporta, o se queda periodos sin trabajo, los fondos primeros que uno tuvo y que fueron aportados a esas cuentas siguen abiertas, y las cuentas abiertas y esos fondos existen en esas cuentas. Bueno, aunque el trabajador no aportara, no pusiera plata, igual le cobraban comisión porque la cuenta estaba abierta. Hicieron en un periodo de un año, entre junio del 2003 y julio del 2002 y julio del 2003, 40 millones de ganancias de esas cuentas de trabajadores que tenían abiertas. Es decir, que las hicieron todas las que podían hacer las hicieron. Así que desde ese lugar a nosotros también lo que sí nos duele que estos sistemas lo que sí dejan un tendal para atrás, donde vamos solucionando todo para adelante, pero también nos dejan el tendal para atrás de compañeros que aún hoy tienen sus salarios totalmente deprimidos y bueno, que estamos luchando justamente por medio de estos juicios para que puedan cobrar el salario mejor. Así que bueno, nada más, y bueno, un gusto haber estado con ustedes y que me hayan permitido este tiempito para poder charlar y un poco contarles cómo funcionamos nosotros. Nada más. Bueno, le vamos a pedir ahora a nuestro amigo Jorge, que va a hacer una presentación. Bueno, lo voy a tratar de resumir, más considerando que no tenemos la posibilidad del PowerPoint, que igual se los voy a dejar para que lo distribuyan. Yo decía, Latinoamérica tiene una tradición en materia de seguridad social que tiene que ver con la historia de la seguridad social. Acá hay dos hitos importantes en la historia. Uno es Bismarck, en Alemania, con un esquema contributivo relacionando las jubilaciones, el sistema de cobertura de accidentes de trabajo, el sistema de salud con lo contributivo, con el salario, con la relación de trabajo. Y esto funcionó con los seguros sociales en Alemania. Este modelo es el que tomaron casi todos los países de Latinoamérica. Este enfoque contributivo, relacionando la seguridad social, las prestaciones de la previsión con el empleo, con el salario y con la contribución. Después apareció Beveridge en el siglo siguiente en Inglaterra con otra visión. Se empezó a preguntar por qué había que cubrir solo al trabajador y su grupo familiar, y entonces empieza a pensar y dice, no, cubramos al ciudadano. El que se cortó una pierna en el trabajo tiene que tener la misma cobertura que el que perdió una pierna en la calle. Entonces plantea cobertura al ciudadano. Esta es la seguridad social propiamente dicha, a diferencia del seguro social, y esto tiene un financiamiento de tipo tributario, con impuestos, porque ya no se le puede cargar el financiamiento al empleador y al trabajador porque estoy cubriendo al ciudadano. Si uno piensa la capitalización como fondos o como mecanismos complementarios, es esencial a la complementariedad, la voluntariedad y que realmente sea complementario de un sistema público estatal. Pero para que sean realmente complementarios tienen que ser voluntarios. Los aportes obligatorios reclamados no son propiedad, acá el doctor me va a poder seguir esto es importante y hoy no lo dijeron. Los aportes no son propiedad de los trabajadores. Es decir, está sometido a condición. Yo soy dueño si me muero o si llego a la edad de prestación de vejez. Cuando se dan algunos de estos elementos, se adquiere el derecho
a esos fondos. Ahí hay derechos adquiridos. Si no se producen estas condiciones, no hay derechos adquiridos. Pero aparte era lo que se venía diciendo desde siempre. La diferencia entre un fondo de pensión de empresa y una FJP y una AFP es eso. En el fondo de empresa yo soy dueño de lo que aporto, porque es mi plata y va a un fondo de la empresa y es mía. En esto estamos hablando de fondos con destino a finalidad pública. Sí han resuelto de manera diferente la situación de los aportes voluntarios. Los aportes efectuados voluntariamente en las cuentas de las AFP, esos aportes la justicia ha ordenado que les sean reintegrados o que el Estado, porque el Estado había hecho, el Estado argentino previó en la reforma que la ANSES le compense con una prestación del régimen público los aportes voluntarios efectuados por sobre los aportes obligatorios. Como el Estado, la ANSES no reguló todavía este mecanismo compensatorio, la justicia les ha dicho, señor, dele la plata a este hombre y póngaselo en una cuenta en un banco hasta que usted resuelva qué va a hacer con la prestación o vemos qué hace este hombre con la plata que es de él. ¿Cómo se financia el sistema? Era la otra pregunta que se hacían ustedes. ¿Cómo financiar el sistema post eliminación de las AFP? El sistema, por todo lo que dijimos antes, no podrá tener un financiamiento exclusivamente contributivo. Porque el sistema va a necesitar una parte de la prestación que tenga que ver con un sistema de tipo Beveridge. Ustedes piensen cómo se financia una jubilación en un sistema contributivo y entiendan lo que es la solidaridad. Piensen que un hombre y una mujer empiezan a aportar a los 18 años. En un sistema, el hombre tiene que aportar hasta los 65 y la mujer tiene que aportar en la Argentina hasta los 60. Ahora, supongamos que hubiesen ahorrado la misma cantidad de fondos en este tiempo y se van a jubilar. Entonces, ¿le damos la misma jubilación a las dos personas? ¿Al hombre y a la mujer? No, porque resulta que la expectativa de vida del hombre en la Argentina está más o menos en los 74 años. Y la expectativa de vida en la mujer está más o menos en los 79 años. Esto, la primera conclusión, a mí como abogado, que me dio esto, es la mujer ahorra menos y gasta más que el hombre. Esto yo ya lo sabía porque tengo 3 hijas mujeres. Pero viéndolo acá dibujado lo ratifiqué. ¿No? La primera conclusión. Segunda conclusión, digo, claro, ¿qué hacían las FJP? Para poder igualar esto, al hombre le pagan 100 y a la mujer le pagan 50. Porque así le da para que le alcance la plata en el tiempo que tienen de expectativa de vida. Entonces, por eso la mujer, en un sistema de capitalización, ganando lo mismo, va a cobrar la mitad de prestación. Y además, cuando yo tenga que calcular la jubilación de una persona, le digo, bueno, ¿usted cuánto ganaba? Tanto. ¿Va a vivir tanto? Pero además, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Usted está casado? Ah, no, espere. Si está casado, voy a calcular que acaba de cobrar la pensión. Entonces le voy a restar de la jubilación la pensión de su esposa y eventualmente de sus hijos menores. Y esto es lo que me hace decir a los sindicatos que yo asesoro, que casarse es caro. Pero además casarse con una mujer mucho más joven es mucho más caro. Estas cosas, en un sistema de reparto gestionado por el Estado, no pasan. ¿Y saben por qué no pasa? Porque aparece la solidaridad. La solidaridad en un sistema es intergeneracional, esto de que yo pago la jubilación de mi padre y pensando que mi hijo va a pagar la mía, pero también es intrageneracional. Porque como hablábamos con el colega economista, Marco, ¿no? Si la seguridad social no es redistributiva, tampoco es seguridad social. Y la solidaridad implica redistribución. Bueno, nada más. Yo, si quieren preguntar algo más. Bueno, ofrecemos la palabra si hay alguna consulta, reflexión, compañeros, sobre las exposiciones.
A ver, yo voy a hacerle una pregunta. Lógicamente aquí, como estamos empeñados en derribar este sistema, y nos gustaría conocer algunos tips, algunas claves. ¿Por qué creen ustedes que en Argentina sí lo consiguieron derribar? Nosotros todavía no hemos podido, pero ¿qué podría abrir la puerta? Político, institucional y de crisis fue el ideal. Yo creo que la forma en que se hizo no fue la mejor, por la forma rápida que se hizo. Me parece que, digamos, no voy a hacerles creer que fue el resultado de la inclusión en una plataforma política y el análisis de años de... No, me parece que fue el resultado de un análisis intuitivo de alguno y la rápida adhesión política y el momento ayudó. Tampoco vamos a creer que... No, la movilidad jubilatoria sí se discutió mucho. Sí, pero la movilidad fue después. Eso fue un hecho sorpresivo para todos. Cayó de sorpresa el envío del proyecto, una decisión política. Eso muestra que uno de los elementos que hace a la esencia de una reforma es la discusión, ¿no? Y hoy lo tenía marcado como diálogo social. Esto no fue discutido. Es decir, esto se discutió a raíz de que el Poder Ejecutivo manda el proyecto, pero antes no había... Sí hubo debates con otras cosas, la ley de medios, hubo reformas que se discutieron durante 2 años antes de llevarlo al Parlamento. Con esto no pasó. Una consulta sobre lo mismo de él, pero ¿se vio alguna sensación del pueblo pidiendo al Parlamento? Porque por lo que ustedes sería una maravilla que digamos que un partido político se alinee a este nivel, como decía usted, a regañadientes. Pero hubo algo del pueblo, no sé, una sensación diciendo que este tema ya no daba más. Yo creo que la aceptación de la gente se dio con posterioridad a la reforma, más que luego del hecho consumado, como una... Hoy hay un convencimiento de que fue lo mejor. No encuentro a nadie que pueda decir hoy deberían haberse mantenido las... No, al contrario. No, bueno, pero... no sé, en Chile siguen, pero ¿cómo les va? O preguntándose eso. ¿Por qué siguen en otros lados? Como aceptando de que era casi lógico que... Salvo aquellos que tienen, seguimos dividiendo la población. Hay un sector de la población que tiene nula o escasa capacidad contributiva. Hay un sector que tiene la capacidad contributiva promedio, la que tiene trabajo, empleo registrado y demás. Y hay un sector de la población que tiene excedente capacidad contributiva. El que tiene excedente capacidad contributiva por ahí dice, si hubiera una FJP, por ahí ganaría más de jubilación. Porque la jubilación del Estado está topeada, tiene un tope. Sí, tiene un tope en un nivel que es bastante razonable, pero quien gana más que eso, también razonablemente tiene una aspiración de ganar más de jubilación. No sé si esto es intuitivo, ¿no? Yo creo que me da la impresión que en Argentina el sistema estaba menos desarrollado, llevaba menos tiempo. En Chile yo creo que tenemos que hacer una reflexión. En Chile el tema de las AFP, no obstante que había una crítica fuerte, subterránea, no se trató a nivel público sino que hasta el año 2006. Porque yo pienso que las AFP tienen contaminada la política. Y este tema era un tema tabú. Yo creo que las AFP financian y corrompen los partidos políticos y dejaron fuera este tema, no obstante las miles de críticas, hasta el 2006 en que ya empieza a hacer agua todo el sistema de pensiones mínimas y viene un salvavidas del primer gobierno de Bachelet a través del Pilar Solidario, que era una parte donde hacía agua de frentón, pero que fue una reforma que si la miramos globalmente es para apoyar el sistema y no para derribarlo ni cambiarlo. ¿Qué está pasando ahora? Pienso yo, estoy dando mis opiniones personales, no académicas. Por supuesto. El sistema ha madurado, está entregando pensiones y está entregando muy malas pensiones. Y ese es el flanco. Pero ese flanco, si no hay capacidad desde la base para levantar la protesta, no va a pasar nada. Porque una lucha, lo hablamos en el medio terriblemente fuerte, con una infiltración cultural que ha traído todo el modelo neoliberal a través del privatización en salud, privatización en pensiones, en que ha metido la idea individualista, egoísta, que va a surgir al debate.
De manera que yo creo que no hay que hacerse ilusiones de que esta reforma va a venir como en Argentina, por vía legislativa, como un regalo de Pascua que les cayó, sino que muy por el contrario tiene que surgir, yo creo, de una imposición desde la base, que hay que construirla y que es un trabajo muy lento y difícil, como bien lo sabe Lucho Mesina. Yo creo que hay que tener clara la diferencia de cómo se impusieron las dictaduras tanto en Argentina como en Chile. Si bien ambas fueron brutales, ¿no? Pero en Argentina algo quedó del tejido social. No fue destruido totalmente, los sindicatos fueron muy golpeados, pero 3 años. Claro. Pero en Chile, digamos, se golpeó de una manera brutal al movimiento sindical, de tal manera que no levantara cabeza en muchos años para poder imponer el modelo. Y se impuso un modelo neoliberal, digamos, que generó y impuso a lo largo de los años, se impuso ideológicamente, impuso el individualismo, lo que comentábamos con él recién en el alcalde con tus propias uñas. Entonces, en todos los ámbitos, no solo relacionado con el tema de las pensiones, en todas las esferas. Por eso que se hace tan difícil la lucha contra el modelo, porque, digamos, lo decíamos con un ejemplo, si un trabajador tiene 10 millones de ahorro que no le alcanza para nada una pensión que va a ser menos de 50.000 pesos, hoy día él sigue defendiendo esa porque estima que es su plata, ¿ah? Y que le van a quitar su plata. Entonces sacar este individualismo es algo muy difícil, por eso que la lucha que tenemos que dar es muy álgida y se empiezan a gestar condiciones, digamos, en la medida en que el sistema empieza a acercarse en cuanto a otorgar pensiones. Y por ahí se nos abre esta posibilidad, por eso que se empieza a producir este despertar y obviamente las organizaciones sindicales, los dirigentes sindicales tenemos la principal responsabilidad en canalizar este descontento que empieza a producirse y transformarlo en movilización. Tenemos que buscar un formato, una idea, los tips que plantea Pato ahí, algunos tips, de cómo ser capaces de generar un convencimiento para que en algún día en este país digamos, ¿hay qué más? Vamos a parar por un solo día, para que no vaya el proyecto de ley de la AFP estatal y sí se escucha a los que somos dueños de los fondos, que somos los trabajadores, y que seamos capaces de convencer al mundo político desde la calle, desde algunos de sus sectores, de poder generar los cambios que nosotros queremos, que ir a este sistema de reparto que ya lo vivimos, que ya lo tuvimos, pero lo perdimos. Y nos fuimos a esto que hoy día es una rutina de chistes que nos vienen a hacer en nuestras propias caras varios de los expositores que en la mañana lo hicieron. Así que yo me iría en esa línea, de cómo somos capaces de generar propuestas que generen convencimiento, porque el sector político no lo va a hacer, porque ahí comparto con lo que dice el abogado, que han sido capaces la AFP de corromper al mundo político porque se ponen con las plata para las campañas y finalmente te dicen una cosa en tu casa, te dicen una cosa en la concentración, pero cuando tienen que parar el dedo ahí en el Parlamento, paran el dedo o se abstienen y nos generan para aquellos que lo eligen. Bueno, son muchas cosas que hay que decir, pero finalmente lo que tenemos que buscar son caminos objetivos respecto de cómo generamos verdadera conciencia en nuestros trabajadores. El sistema de AFP estatal ya está prácticamente instalado. Está prácticamente instalado. De la fuerza que nosotros tengamos, se va a retirar ese proyecto. Pero lo más probable es que no se retire. Pero ¿y qué pasa si no se retira? ¿Nos vamos a ir para la casa? No, yo creo que no. Hay que seguir luchando, hay que seguir adelante, hay que seguir en pie hasta poder lograr nuestro objetivo. Y es verdad, muchas de las grandes batallas que los trabajadores han dado y que muchas de ellas no se han logrado es porque también hemos estado demasiado divididos. Es la única manera que nosotros podamos lograr los grandes objetivos y nuestras grandes luchas es a través de la unidad. Y mientras nosotros no nos unamos para poder dar esta batalla, así como también el tema de la Constitución, como el tema del Código del Trabajo, van a pasar no solamente 20 años más, sino 40 años más, vamos a seguir hablando de los mismos temas y dando vuelta en lo mismo. Por lo tanto, convenzámonos de eso. Hoy día tenemos el escenario propicio para producir este cambio. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es seguir adelante presionando pero con acciones concretas. Y aquí yo creo que todos los que estamos acá no tenemos que convencernos de nada. Lo que tenemos que hacer es salir a convencer a la gente en las calles, a convencer en los sindicatos, en las empresas,
en las casas, en las juntas de vecinos, en los colegios, en las universidades. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a concientizar de que esta es una tarea de todos, es un tema transversal, porque el día de mañana a lo mejor este sistema de pensiones, a lo mejor nosotros no nos vamos a ver beneficiados, pero sí para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero es una lucha que tenemos que dar y tenemos que darlo a través de la unidad. Pero no nos podemos nosotros estar pensando, ¿no es cierto?, en que este gobierno o el otro a lo mejor podría o no podría tomar en cuenta nuestra demanda. De nosotros solamente depende de eso. Gracias. Respecto a que claro, en el caso chileno el desafío parece ser muchísimo mayor también porque en este caso en Chile el cambio, la privatización del sistema de pensiones, la creación de la AFP fue trascendental y determinante en la formación del mercado de capitales. Aquí sí tuvo ese efecto y por lo tanto hay intereses económicos muy directamente involucrados. Terminaron finalmente formando una de las economías más financiarizadas de la región. Entiendo que en el 2012 nos poníamos el país con mayor desarrollo financiero de América Latina, según el Foro Económico Mundial. Entonces, en ese sentido, la batalla es mucho mayor. Pero por el otro lado también tenemos, creo, evidencias de que se ha ido formando, se ha ido reagrupando el movimiento sindical y con una característica bien particular, desde organizaciones no tradicionales, con nuevas prácticas, nuevas formas de acción y también con un involucramiento con otros sectores. Hay una lucha multisectorial que se puede evidenciar en estas coordinadoras normas de FP y que me parece que son muy prometedoras, en ese sentido también, viendo ese lado positivo del actual momento que se está desarrollando en Chile. Efectivamente, como bien decía Karina, Chile tiene ciertas peculiaridades que han hecho que el sistema aparezca a los ojos de la comunidad internacional como un país sólido en muchas materias. Y yo estoy casi seguro, si les preguntara en el trasfondo a los dos compañeros que tengo aquí a mi lado, estoy casi seguro que les cuesta creer un poco que Chile tiene tanta desigualdad. Chile tiene el porcentaje de mayor bancarización de América Latina. Lejos, tenemos 72% de bancarizados. Nos sigue México y Brasil, pero ¿saben en cuánto? Por debajo del tercio. Estamos hablando de dos gigantes, Brasil con 200 y tantos millones, más de 200, y México con más de 110 millones. Argentina está mucho más abajo, son países más grandes que nosotros, con un Producto Interno más grande. Entonces este impacto genera a los ojos, la apariencia que genera a quienes vienen aquí a este país, una confusión, y como decía, nos nubilamos, miramos esta realidad y cuesta creer que podamos ser un país con tanta desigualdad. Cuando uno escucha a Lucía, por ejemplo, que es de Valdivia, una zona tremendamente golpeada, no hemos escuchado a los compañeros de Valparaíso, una región que fue totalmente destruida, donde el empleo no tiene ninguna posibilidad, donde no hay nada. Hay regiones enteras donde en Chile no hay ninguna posibilidad de sobrevivencia, ninguna. Entonces cuesta creer, porque los niveles de desarrollo y de desigualdad son tan brutales. Tenemos 14 multimillonarios, según la revista Forbes. 14 multimillonarios. México tiene uno, Brasil tiene uno. Alemania, Argentina creo que en el dato anterior, en el antepasado todavía no tenía ninguno. Alemania no tiene, Francia no tiene. Nosotros tenemos 14 multimillonarios. El hombre más rico de Alemania es Paul Horman, el dueño de Jumbo. El hombre más rico de Alemania vive en Chile. Entonces, esos grados de violenta desigualdad es lo que hace justamente posible que muchos desde el exterior digan, pero ¿cómo si estos tipos tienen un superávit gigante, manejan las cuentas fiscales pero de manera casi excelente? Pero es la construcción de una verdad construida por los poderosos, y como tantas veces hemos dicho, y especialmente quienes vienen desde el mundo de la academia, la realidad depende del paradigma con el cual se mire. A mí lo que más me impactó, más allá del tema sobre pensiones, fue las narraciones sobre el código laboral. Sinceramente, compañeros, nosotros en el Uruguay, y
la evolución del sindicalismo en Chile y en el Uruguay tiene muchas cosas en común. Siempre fueron dos movimientos sindicales muy cercanos ideológicamente incluso, que cambió radicalmente a partir de los golpes de Estado en los respectivos países. Y realmente a mí no me extraña lo que dicen los compañeros, yo no me sorprendo, les creo, más allá de la chanza, ¿no? Pero sí yo quería plantear esto porque realmente fue de las cosas que más me sorprendió la situación de los derechos laborales en Chile. Están en contra de cuanto convenio internacional de trabajo hay por ahí. Y acá creo que es fundamental, disculpen, la solidaridad internacional, acá hablando de sindical, en cuanto a la colaboración y a la denuncia que se puede hacer en todos los foros internacionales sobre la situación de los derechos laborales en Chile, no de los derechos individuales, sino de los derechos colectivos. Yo creo solamente en un tipo de organización donde se administran fondos de pensión. Aquellas instituciones donde los trabajadores tienen derecho a voz y voto y de manera paritaria, igualitaria, en igualdad de condiciones. Donde sea posible, no solamente para los trabajadores, porque ahí estamos siendo, vamos a ser un poco arrogantes de pensar que nosotros somos la única fuerza. Porque si queremos que los empleadores aporten dinero, ellos también quieren fiscalizar, ellos también quieren manejar la plata. Para nosotros es difícil de aceptar, pero la vida es así, ellos existen y son fuertes. Me disculpen, a veces no es bueno de escuchar eso, pero los empleadores existen. Como decía Messina, solamente en Chile, es raro, es el país del mundo de Latinoamérica donde hay más multimillonarios. Es Chile. Entonces no podemos ignorar simplemente esta fuerza. Son fuertes. Si no fueron fuertes no habían acá, no existían acá. Entonces yo creo, la organización que yo creo son las organizaciones donde los trabajadores tienen derecho a voz, a voto, a fiscalización y a la gestión del dinero, de los fondos, de los recursos. Pero nosotros los chilenos tenemos muy mala memoria. Resulta que nosotros permitimos este sistema ahora que estaba impuesto aquí, de la AFP. Resulta que en el tiempo de la dictadura se impuso, sí, pero nosotros como sindicato o como centrales que habían aquí en Chile debieran haberlas parado cuando salió la nueva democracia con el Elwin. Ahí debiéramos haber parado la AFP, pero hoy día nosotros estamos peleando porque nos afectaron los bolsillos. Por eso estamos peleando hoy día. Yo he escuchado harto, todos tienen buenas ideas, pero aquí en ese tiempo cuando las centrales tuvieron la oportunidad de sacar la voz, no la sacaron a favor de los dirigentes sindicales, a favor de los trabajadores. Yo creo que hoy en día, si vamos a hacer un movimiento social, pero hagámoslo en grande, porque yo me sacaba el sombrero con Argentina cuando hicieron sus movimientos sociales, con Brasil después del Mundial, eso deberíamos hacer aquí en Chile. Pero hoy en Chile, cambiar ese sistema que teníamos va a ser un poco difícil, porque nosotros lo creamos. Eso no me quería decir, compañero. Sí, hoy día la reforma tributaria que está en el Congreso no es reforma, y no quiero que me corrijan los economistas porque los economistas mismos lo han dicho. Entonces, nosotros tenemos que empujar dentro de la problematización de nuestra propia propuesta en ir amarrando no solamente una solicitud, sino que en aspectos de agitación con nuestras propias bases, como hacían por ahí en movilización, pero también en la gente que pueda tener algún entendimiento de la necesidad de cambiar un sistema tributario regresivo a uno progresivo, que es la única salida que tenemos como país. Y eso se hace con lucha, con organización y con política de trabajadores, y con organizaciones claras, y con no, digamos, deliberar con otros que en realidad no quieren deliberar con nosotros y que están sometidos voluntariamente a ese financiamiento de campaña que se han visto tan empujados, digo, ya da como susto, digamos, que me obliguen a recibir los maletines. Nosotros no somos esa política y eso lo tenemos claro.
Creo que los que estamos en la coordinadora y las coordinadoras tenemos esa claridad. Por lo tanto, el desafío es aún mayor, y diciendo eso, nos comprometemos a realizar las cosas que todavía no hacemos. Congreso en el Norte, movilización para noviembre, y lograr articular a nivel regional y nacional alguna red con gente que también está dentro del Estado, que quizás no milita, y que otra milita, y que entiende que la necesidad es una sola. Así que yo creo que esa tarea tenemos que irla definiendo, afinando, definiendo nuestros roles, y echarle para adelante, como decía Lucía, pero más organizado, porque necesitamos un instrumento de política de trabajadores que aún no tenemos. Así que muchas gracias, compañeros, y eso para nosotros como Patricio y otros más queda claro por dónde ir el camino en la propuesta. Gracias. Gracias. Los que están acá mayoritariamente tenemos la convicción de que este mundo lo vamos a cambiar, por eso estamos acá, y porque nos hemos ido dando cuenta que cada vez crece muy fuertemente estos comandos, coordinadores, no más AFP, transversalmente, crecen incluso sin nuestra participación, crecen casi espontáneamente. Eso es señal de que avanzamos. Y se avanza muchas veces con complejidades, porque ciertamente el tema es difícil, y como bien lo subrayó después Andrés, la explicación de 14 multimillonarios quizás es el mayor desafío que tenemos los chilenos. La pelea va a ser dura, va a ser muy dura. Pero como hemos sufrido el rigor después de haber reconquistado la democracia, esta democracia sui generis que tenemos los chilenos, es tal vez el desafío más grande para terminar construyendo un verdadero sistema democrático que no tenemos, como muchos de los que estamos acá pensamos. Entonces queremos agradecer a los compañeros, tenemos mucha savia nueva, muchas instituciones, muchos académicos que están al servicio de los trabajadores, como decían los viejos revolucionarios, los académicos al servicio de la clase obrera. Y somos clase obrera, porque queremos transformaciones, queremos transformar no solamente económicamente este país, muchos de los que estamos acá, sino que queremos acometer la gran tarea de transformar esta sociedad en beneficio de quienes hacen posible la riqueza. Creemos que el motor de la historia siguen siendo los trabajadores, y particularmente los abogados, y por eso celebro que esté aquí Juan Sebastián Gumucio, porque son pocos también, los que también siguen creyendo que los trabajadores son el sujeto de derecho colectivo, porque lamentablemente también el paradigma dominante ha hecho creer a algunos laboralistas que, bueno, tal vez no es tan cierto esto de que el trabajador es el único sujeto de derecho. ¿Por qué no los grupos negociadores? En Chile entonces se ha instalado, porque los currículos que hay en la academia justamente han ido desprendiendo de los contenidos trascendentales. Y la reflexión, como lo dijo el diputado en la mañana, filosófica, es fundamental, recuperar los fundamentos que le dan sentido a nuestra lucha estratégica. Así que fuerza, compañeros, muchas gracias a todos ustedes, y a seguir